imagínate que yo le subo la frecuencia a una bombilla, ¿qué va a pasar? Que va a explotar. Nos centramos en subir la frecuencia, pero en realidad es algo incluso peligroso. Según la cuántica, en su nivel más profundo, la realidad no es fija, es potencial y es probabilidad. Ya no eres solo alguien que vive en la realidad, eres alguien que participa para crearla. No necesitas mejorar tu energía, necesitas dejar de destruirla cada día. Yo sé que esto puede ser una verdad incómoda. Tu cuerpo no enferma de la nada. Va de lo intangible a la materia, de lo sutil a lo denso. Y ahora aquí viene lo verdaderamente importante. Un nuevo episodio de Salud en Frecuencia. Hoy uno que tenía muchas ganas de hacer porque ya llevábamos tiempo sin responder a vuestras preguntas. Mirad, recibo muchas preguntitas por Instagram y la verdad que a veces no me da tiempo contestaros a todos. Pero hoy hemos querido hacer una selección para contestaros a vuestras inquietudes y espero que os sirvan todas estas respuestas para esa soberanía de la salud que siempre defendemos tanto en Salud en Frecuencia. Empezamos. Laura, ¿qué tal? Es un placer estar aquí hoy para un nuevo episodio y, como bien dices, volvemos con un formato que suele gustar mucho, ¿no? Que es responder a las preguntas de la audiencia y, además, en esta ocasión nos metemos de lleno en uno de los temas que más interés despierta, ¿no? Que es la cuántica. Empezamos con Fernando Daniel, que nos pregunta ¿cuál consideras que es el principio regulador de la vida? ¿La comida, la mente o el ejercicio? A ver, Fernando, ¿comida, mente o ejercicio? Si tengo que elegir uno, Fernando, me quedo con la mente. Pero no como te lo han contado. La mente no es solo pensar, esto es importante que lo entendamos. Es el origen de cómo te percibes, de lo que crees que eres, de tu identidad. Y desde ahí empieza todo. Pensemos, nunca mejor dicho, en los pensamientos. Los pensamientos son los catalizadores de la emoción. Y la emoción cataliza la biología. Lo que piensas de forma repetida genera una emoción. Y mirad qué curiosa esta palabra, emoción. E de energía, moción de movimiento. Con lo cual, ¿qué es una emoción? Energía en movimiento. Y esa emoción activa una cascada bioquímica que se convierte en fisiología. ¿Y qué aparece aquí? La somatización. De ahí que yo me especialicé en psicosomática, cómo la emoción impacta en el soma. Y recordemos, la emoción siempre vendrá precedida por un pensamiento. Tu cuerpo no enferma de la nada. Va de lo intangible a la materia, de lo sutil a lo denso. Y ahora aquí viene lo verdaderamente importante. La mente no actúa nunca sola, actúa sobre un sistema, somos un sistema. Si nuestro sistema está en coherencia, se regula, se adapta y se compensa. ¿Y qué pasa cuando no lo está? Que entonces se amplifica el problema. Por eso puedes comer bien, entrenar mucho, hacer todo lo correcto que vemos en miles de reels en Instagram y aún así no sentirte bien, porque tu sistema está en desequilibrio desde dentro. Así que si tuviera que resumirlo, Fernando, en una frase te diría: no te regula lo que haces, te regula desde dónde lo haces. Y ese desde dónde, sin duda, es tu mente. La siguiente pregunta es de Rosillo Gabriela, que nos pregunta cómo lograr una energía vibracional elevada sin darle lugar a nuestros pensamientos. A ver, Gabriela, un pensamiento no es solo una idea, como os decía, un pensamiento también es una onda. Un pensamiento es una onda y, como toda onda, impacta en tu campo electromagnético. No eres solo materia, eres un sistema cuántico que emite y responde constantemente a la información. Intentar no pensar para elevar tu vibración indica que entonces no entendemos muy bien cómo funciona el sistema. No puedes salir de la mente. La mente siempre está generando señal todo el tiempo. La mente nunca deja de pensar, nunca para. Ahora bien, aquí viene el truco. No se trata de eliminar pensamientos, se trata de estabilizar esa onda que es el pensamiento. Cuando tus pensamientos son caóticos, repetitivos, desordenados, tu campo también lo será. Pero cuando hay coherencia interna,
la señal cambia. Y eso no se consigue luchando contra la mente, se consigue entrenando en un estado donde la mente deja de dominar el sistema. Presencia, atención, silencio interno. Esto es importantísimo, y no como concepto, sino como práctica diaria para regularte. Te lo voy a resumir, Gabriela. No necesitas dejar de pensar. Necesitas dejar de identificarte con cada pensamiento. Esa es la clave. En el momento en el que no te enganchas, la onda se estabiliza. Y cuando la onda se ordena, tu estado cambia absolutamente, Gabriela. Y eso es lo que mucha gente llama estoy vibrando alto. Pero en realidad, esto que llamamos vibrar alto es vibrar en coherencia, coherencia cuántica. Y eso es lo más importante, tener esa coherencia cuántica en tu campo. Joana pregunta cómo se da la sanación cuántica de una persona a otra, aunque estén lejos. Bueno, aquí abrimos un cajón. Por favor, necesito ahora, Joana, tanto tú como todos los que nos escuchan, que estéis muy atentos a esta contestación. Voy a intentar ser rigurosa, pero a la vez abrir la mirada para que podamos comprender esto por qué sucede, porque tiene su intríngulis. Es curioso, Joana, que pensemos que seguimos estando separados, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido nos dice que hay una distancia que nos divide. Tú estás aquí, el otro está allí, y entre ambos aparentemente hay una distancia, hay un espacio vacío. Pues no, no hay ningún espacio vacío. La física cuántica nos dice algo muy sorprendente. 1. Vivimos en un universo donde la separación no es tan real como parece. 2. El entrelazamiento cuántico, que nos demuestra que dos sistemas pueden estar relacionados más allá del espacio. Y 3. La teoría del vacío cuántico, que nos sugiere que todo emerge de un mismo campo unificado, una especie de matriz energética donde todo está interconectado, un campo lleno de energía, información, interacción y posibilidad. Bien, ese campo no local, donde no hay ni tiempo ni espacio, es donde sucede este misterio de la sanación a distancia. Una aparente conexión instantánea entre personas que están verdaderamente a kilómetros de distancia, donde se transmite información de manera inmediata. Pues bien, yo creo que la física más estricta no avalaría la existencia de tal comunicación. Pero siendo justos, no podemos ignorar algo importante. Desde la práctica clínica, la realidad es que de verdad sí existe y que ese fenómeno se da. Y no como algo puntual, sino como una experiencia que suele repetirse. Profesionales de todo el mundo, y mi propia experiencia también, vemos que esos procesos activan, sienten y generan de verdad cambios reales en las personas, a pesar de que estén a distancia. Y realmente sin ningún contacto físico. Por eso, la posición más honesta, desde mi punto de vista, es no afirmar ni negar de forma absoluta, pero sí seguir investigando. Porque no solo estamos ante algo místico, sino ante una parte de la cuántica, la biología y la conciencia que la ciencia todavía no ha terminado de comprender, pero que yo siento que si seguimos investigando llegaremos a grandes respuestas. Recordemos campo unificado, recordemos entrelazamiento cuántico y una comunicación invisible, pero que en el fondo se da. Laura, Lili_Beón nos lanza una pregunta muy buena que es ¿cuál sería el principio cuántico más importante aplicado a la salud? Bueno, esta pregunta me encanta. Y Lili, no te voy a decir uno, te voy a decir dos. Y por favor, tomar nota, porque si entiendes estos principios, vais a comprender muy bien cómo funciona la salud. El primero, coherencia cuántica. Tu cuerpo no funciona por partes. Funciona como un sistema que tiene que estar sincronizado. Cuando tus células, tus ritmos, tus señales están en orden, hay salud. Cuando ese orden se rompe, empieza el problema. Recordemos algo importante. Tu cuerpo emite luz, biofotones, y esa luz no es decorativa en absoluto. Esa luz organiza la comunicación celular. Cuando estás en coherencia, esa señal es ordenada, pero ordenada completamente.
Pero cuando estás en estrés, esa señal es un caos, con lo cual no es solo cómo te sientes, es cómo está funcionando tu sistema. Recordemos, coherencia cuántica. Y el segundo principio, y creo que más importante, el famoso efecto observador. Esto es revelador. Tomar nota y prestar atención. ¿Qué nos dice la cuántica? Que a nivel profundo la materia no es fija, que la materia no es sólida como aparenta, es posibilidad que se concreta en función de la observación. Y en tu cuerpo esto se traduce en algo muy directo. Cómo te percibes, cómo te interpretas y cómo te piensas va a influir en tu biología. Y no porque tu mente haga magia, sino porque tus pensamientos activan circuitos, activa su química y las respuestas fisiológicas que se derivan de ello. Es decir, tu estado interno cambia tu estado físico. Y te lo resumo en 2 frases muy importantes. La coherencia te dice cómo está organizado tu sistema y la observación te dice cómo lo estás modulando constantemente. No eres un cuerpo que reacciona, eres un sistema que se está organizando todo el tiempo en función de cómo te observas. Laura, qué interesante. Y en este sentido, Vane nos pregunta qué es lo más incómodo de aceptar de la física cuántica, porque nos dice que desafía directamente nuestra forma de percibir la realidad y me da la sensación que muchos no la entienden todavía. Totalmente. Vamos, esto es mi conversación de cada vez que me siento a hablar con alguien que se interesa por la cuántica. Pero yo siento que lo más incómodo de la cuántica verdaderamente es que rompe por completo, como dice Vane, la realidad en la que hemos construido nuestra vida, en lo que siempre hemos pensado que es todo aquello que nos envuelve. Nosotros creemos que el mundo es algo sólido, que las cosas son como parecen, que hay una ahí afuera, que es como independiente de nosotros, ¿verdad? Que hay un antes, que hay un después, que hay un aquí, que hay un allí, categorías, tiempo, pues espacio, pero no. La cuántica nos desmonta por completo esta visión y es que desafía la comprensión que tenemos hasta el momento. Según la cuántica, en su nivel más profundo, la realidad no es fija, es potencial y es probabilidad. Y no está completamente definida hasta que tú interactúas con ella. Y esto lo cambia todo. Porque entonces ya no eres solo alguien que vive en la realidad, eres alguien que participa para crearla. Tu percepción no es la realidad absoluta, es solo una parte, una interpretación que te ayuda a sobrevivir. Tu cerebro selecciona, interpreta y filtra en función de tu sistema de creencias. Y la cuántica te dice, lo que percibes no es todo lo que existe. Y eso yo sé que genera un poco de resistencia. No vemos la realidad absoluta, solo vemos una versión reducida de ella, que siempre estará muy relacionado con nuestras creencias. No vivimos en una realidad fija, vivimos en una realidad en constante construcción. Y cuando entendemos eso, ya no podremos volver a ver el mundo del mismo modo en el que lo hacíamos. Laura, ¿y entonces qué tiene que ver la cuántica con el espíritu? Nos pregunta Arcoiris con alas. A ver, Arcoiris con alas, me encanta tu nickname, pero yo te voy a bajar esta pregunta a tierra, porque aquí la doctora Quantum, como ya muchos me están bautizando, pues me encanta todo lo amplificado, pero también quiero que bajemos a tierra lo que es la cuántica. Más que nada, para que no tergiversemos y no desacreditemos el profundo sentido que tiene la cuántica en la realidad. Arcoiris, la cuántica no estudia el espíritu. La cuántica es una ciencia muy concreta, matemática, que describe cómo se comporta la materia a nivel subatómico. La cuántica nos habla de partículas, de campos, de probabilidades, no de conceptos filosóficos o existenciales. Pero ahora bien, aquí viene lo interesante. Yo tampoco quiero ser un aguafiestas. Aunque la cuántica no hable del espíritu, ha cambiado profundamente nuestra forma de entender la realidad. Y yo se lo agradezco profundamente, porque ha demostrado la idea de que el universo tan rígido, sólido y separado como el que pensábamos que vivíamos, pues no es tal así. Y hoy sabemos, gracias a la cuántica, que en su nivel más profundo, todo este universo aparentemente sólido es en realidad energía.
Como hemos visto, la cuántica nos habla de un campo, este campo unificado y maravilloso de donde todo emerge. Un nivel donde la realidad se entiende como energía, información y potencial infinito. A día de hoy te diré que no sabemos exactamente de dónde surge este campo, cómo se origina o qué lo origina. Y también te diré que no sabemos de dónde sale esta vasta masa de energía constantemente. Y entonces es ahí donde empiezan las interpretaciones. Algunas personas a este campo lo llaman Dios, otros lo llaman fuente, otros divinidad o otro espíritu. Yo prefiero llamarlo el campo unificado o el vacío cuántico. Pero hay que ser claros, la cuántica no nos habla de espíritu, eso ya serían temas filosóficos. Ahora bien, lo que sí nos aporta la cuántica es pues una realidad mucho más enigmática, más profunda y menos previsible de lo que pensábamos. Y para mí, ahí sí que empieza el verdadero misterio. Vamos ahora con una pregunta que también nos preguntan mucho, ¿no? Que es ¿qué relación tiene el concepto de medicina frecuencial y la medicina tradicional china? Y en este caso es una pregunta de Sabina. Pues bueno, Sabina, yo amo la medicina china, he sido estudiante y practicante desde que tengo, 17 años y verdaderamente para mí fue una gran inspiración y se parecen mucho más de lo que pueda parecer, porque ambas parten de la misma premisa, que el cuerpo no es solo materia, es un sistema energético que está en constante fluidez, en el que hay un campo energético que fluye. La medicina tradicional china ya lo decía hace miles de años. Cuando la energía se bloquea, aparece el síntoma y cuando la energía fluye, pues entonces hay salud. Y además entendía algo muy importante. La emoción afecta directamente al cuerpo, algo que yo siempre defiendo desde la medicina frecuencial. Cuando, por ejemplo, estamos en estrés, va a haber una desregulación y cuando mantenemos una emoción sostenida va a haber una somatización. Esto es el famoso principio psicosomático que defendemos en la medicina frecuencial. Es la misma idea que la medicina china, pero utilizamos otro lenguaje. Ahora, a todo este abordaje, ¿qué aporta la medicina frecuencial? Yo siento que da un paso más. No solo habla de energía, sino que intenta medirla, entenderla y modelarla desde la biofísica cuántica. La diferencia clave es esta. La medicina china describe el flujo energético, pero la medicina frecuencial intenta explicar cómo funciona ese flujo. Laura, aquí hemos unido dos preguntas porque sentimos que van en la misma dirección, ¿no? Que una es la de doctora Anadana, que nos pregunta cómo mantener la vibración alta en lugares tóxicos con gente que intencionalmente te quiere bajita, ¿no? Y la otra es de Antonia, que nos pregunta cómo se puede manejar la angustia por lo que pasa en el mundo y seguir manteniendo la vibración alta. Bueno, queridas, tomar nota porque os voy a explicar algo un poco incómodo. No hay una afuera, como creemos, solo hay interpretación, porque no reaccionas a lo que pasa, reaccionas a cómo tú lo interpretas y ahí empieza todo. Un pensamiento te lleva a una emoción y la emoción te lleva a la biología, como ya os había explicado anteriormente. Pensemos en algo, un mismo lugar, una misma situación, pero distintas personas, no afecta igual a todo el mundo todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque cada uno filtramos desde nuestra mente. ¿Y eso qué genera? Pensamientos distintos, emociones distintas y respuestas y vibraciones distintas. Entonces, intentar mantener la vibración alta, luchando contra el entorno, es ir en la dirección equivocada. El foco no está afuera, el foco está en ti, en cómo interpretas, en cómo respondes, en cómo sostienes tu estado. Y aquí entra lo más importante. Cuando tu sistema está en coherencia, el entorno deja de tener tanto poder sobre ti. Y cuando no lo está, cualquier cosa te va a desregular. No se trata de controlar el mundo. Necesitas dejar de reaccionar automáticamente a él. Porque cuando cambias tu interpretación, cambia tu emoción, cambia tu estado y cambia tu cuerpo. Y en eso tú sí que tienes el poder real.
Sabemos que la energía es uno de los temas más debatidos, ¿no?, en este podcast. Y en este sentido, Juani nos pregunta si se puede medir y comparar nuestra energía antes y después de hacer una terapia. Absolutamente sí. Y en eso nos centramos en la medicina frecuencial, pero no como tal vez te lo han explicado. A veces se habla de energía como si fuera algo etéreo y que parece imposible medir, pero no. Es importante comprender algo. Tu cuerpo está constantemente emitiendo información y parte de esa información podemos registrarla. Por ejemplo, existe una tecnología basada en la descarga de gas, GDV se llama, que captura la emisión electrofotónica de nuestro cuerpo a través de los dedos. ¿Qué significa esto en términos simples? Que cuando realizas una técnica puedes ver cambios en el antes y en el después y cómo está respondiendo nuestro cuerpo bioenergético a esta terapia. Recordemos algo importante. Nuestras células tienen carga eléctrica, nuestro cuerpo genera campos electromagnéticos y nuestro estado interno cambia esas emisiones. De hecho, cuando una persona se regula después de una terapia, siempre medimos y vemos algo muy importante. Mayor orden, mayor estabilidad, mayor coherencia en la señal y mayor coherencia cuántica. Con esta pregunta me viene a la cabeza, ¿no?, una pregunta que nos ha hecho Marina, y es si existe algún instrumento que mida la frecuencia en la que estamos vibrando. Esto sí que es una cosa diferente. Una cosa era medir el antes y el después y otra cosa muy diferente, y por favor, tomar nota, es que tu cuerpo está vibrando en una cifra determinada. No hay ningún instrumento que pueda medir la frecuencia a la que estás vibrando. Y quien te diga que sí, está simplificando demasiado la respuesta. No existe un aparato que nos diga, estamos vibrando en 528 hercios. No, bellezas, no existe. Esto no es así y me encantaría, pero no es así. ¿Por qué? Porque nosotros no solo somos una frecuencia, somos un campo complejo, somos muchos campos electromagnéticos a la vez. Nuestro cerebro trabaja en diferentes ondas, nuestro corazón tiene su propio ritmo y su propia frecuencia, las células emiten diferentes potenciales eléctricos, el sistema nervioso cambia constantemente. Es decir, tú no tienes una vibración, tu campo electromagnético es la suma de muchos campos electromagnéticos. Tú no eres solo una cifra, esto es muy importante, no eres solo una cifra. Por eso, cuando alguien busca subir la frecuencia, que en realidad, aunque rompa un poco el romanticismo cuántico, la expresión subir la frecuencia no es del todo apropiada, porque quiero que entendamos algo. Imagínate que yo le subo la frecuencia a una bombilla, ¿qué va a pasar? Que va a explotar. Entonces, a veces nos centramos en subir la frecuencia, pero en realidad es algo incluso peligroso porque puede desestabilizar el sistema fisiológico en el que necesitamos vivir. Con lo cual, lo que en realidad deberíamos perseguir es vibrar en coherencia. Ahí sí que estás dando en la clave y eso sí es medible y sí es real. Laura, ahora una pregunta que me parece muy interesante tratar en este episodio, ¿no? Y es de Vane, que nos pregunta si la física cuántica sigue evolucionando. ¿Qué creencias actuales crees que podrían quedar obsoletas o directamente equivocadas? Muy bien, Vane. Vamos a ver creencias que pueden quedar descartadas. La primera que creo que va a caer es que la realidad es sólida, fija, que está ahí fuera, tal cual tú la ves. La física cuántica nos revela que lo que llamas realidad es una versión y no la verdad absoluta. Esto es muy importante que os lo apuntéis. Otra que yo creo que también se va a tambalear. No estamos separados. A nivel cuántico, los sistemas no están completamente aislados. Hay entrelazamiento y relaciones. Y esto no encaja con el concepto clásico que tenemos sobre la distancia, el aislamiento o la separación. No estamos separados. Otra más, que todo es lineal y predecible. La cuántica introduce la probabilidad, la incertidumbre y los saltos cuánticos. Pequeñas variaciones pueden generar grandes consecuencias. Y otra especialmente incómoda es que el observador es neutral. Aquí en Salud en Frecuencia ya sabemos que el observador no es neutral, porque al final cuando tú observas, cuando tú mides un sistema, ya estás interactuando. No estás totalmente fuera del sistema que observas.
tú participas en él constantemente. Esto tampoco significa que tú creas la realidad a voluntad exactamente, sino que vivimos en un mundo que no es fijo, sino que está siempre en proceso de construcción y que nosotros somos la parte fundamental de esa construcción. Qué interesante, Laura. Me parece, una pregunta que creo que se podría enmarcar como el resumen del episodio, ¿no? Ahora vamos con una pregunta muy básica, pero muy repetida, que hemos visto en esta sección de preguntas que hemos subido en Instagram, ¿no? Y es, ¿cómo puedo mejorar mi energía para mejorar mi salud? No necesitas mejorar tu energía, necesitas dejar de destruirla cada día. Yo sé que esto puede ser una verdad incómoda, pero la mayoría de las personas no están bajas de energía, lo que están es agotadas por cómo viven. Te levantas mirando el móvil, vives en estrés constante, no descansas bien, estás sobreestimulado todo el día, tu sistema nervioso nunca descansa. ¿Y luego quieres subir de vibración? Eso no funciona así. Tu cuerpo no necesita más estímulos, necesita dejar de estar alerta. Y aquí viene la clave. La energía no se crea haciendo más cosas, se recupera cuando el sistema deja de estar desregulado. La pregunta es, ¿dónde estás perdiendo energía? En pensamientos repetitivos que no te llevan a nada, en entornos que te tensan constantemente, en falta del descanso real, en vivir desconectado del cuerpo. Eso es lo que te está drenando. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra energía? No empezando por añadir, sino empezando por quitar. Quitar ruido. Quitar sobrecarga, quitar estímulos innecesarios, quitar todo lo que te altera constantemente. Y después, ahí sí que podemos regular el sistema. Podemos empezar a respirar más lento, a intentar dormir mejor, movernos, salir a la luz natural, bajar el ritmo de nuestra vida frenética. Y esto no es muy sofisticado, pero sí que te diría que esto es la pura biología. Así funcionamos, porque al final es que no necesitamos más técnicas, necesitamos vivir de una manera que no nos enferme. Y cuando hacemos esto, nuestro cuerpo deja de gastar energía en sobrevivir y vuelve a tener energía para vivir. Y hablando de técnicas, Laura, ahora vamos con una pregunta un poco fuera de lo formal, pero que genera mucha curiosidad, ¿no? En este caso es de Ernesto, que pregunta ¿cómo haces para tener esa piel? Ernesto, mira, ¿sabes qué, Ernesto? Esto me lo preguntan mucho y de verdad que yo no pretendo ser una influencer de belleza, pero Ernesto, te diré que mi piel es el reflejo de cómo estoy por dentro. La piel no es solo estética, de hecho yo te digo que yo no me hago tratamientos de belleza estética, pero la piel es la superficie de la biología y el sistema todo el tiempo nos está hablando. Nuestro cuerpo todo el rato nos habla. Si estás inflamado, se ve en la piel. Si no descansas, se ve en la piel. Si estás con mucho estrés, se ve en la piel. Aunque tengo que decirte que yo ahora estoy con algo de estrés, pero todavía al menos mantengo la piel bien. La piel, Ernesto, refleja cómo funciona nuestro sistema. Tengo que decir que duermo muy bien. Eso es verdad, aunque tengo muchas cosas que hacer. Pero mirar, algo muy sencillo. Desde que empecé a usar tapones y antifaz, duermo muy profundamente. Y sé que esto es muy sencillo, pero de verdad a mí me ha funcionado. Desconecto total. Como solo grasas y proteína. No como azúcares, no como carbohidratos. Bebo agua con hidrolitos y siempre con limón. Y sobre todo, tomo el sol. Pero bueno, Ernesto, ahora sí que te voy a dar lo que uso por fuera. Y es algo muy sencillo. Lo que yo como en mi piel. ¿Y sabes cómo se llama? La Santa. Y de verdad que esto no es un anuncio, pero sí que quería hacerle una mención especial a mi amiga Mercé, que es la creadora de esta crema, que es una crema con solo un ingrediente, el tallow, que es grasa de ternera. Y ya está. Solo tiene un ingrediente, grasa de ternera. Nada complejo, nada sofisticado, pero lo mejor que le he dado a mi piel en años. Y Mercé, gracias por hacer esta maravilla. Mercé la conocéis, es la creadora de Caldos Santa Paciencia, de caldos con mucho colágeno, que ya vino a nuestro podcast, que si queréis también lo podéis ver. Pero bueno, en realidad
Es que yo es lo que hablo siempre con Mercé, porque hasta que la descubrí le doy las gracias. Mira, Mercé, gracias porque yo siempre pensaba que nuestra piel no necesitaba tropocientos mil ingredientes. Lo que necesita es no ser alterada constantemente por cómo vivimos. No nos centremos tanto en la piel por fuera y busquemos un cuerpo por dentro que funcione mejor. Porque de verdad que cuando eso ocurre, la piel mejora sola y no nos tenemos que volver locos pensando en qué poner afuera. La belleza emerge desde dentro. Qué interesante, Laura. Espero que quienes nos estén escuchando, ¿no?, apliquen todas estas técnicas y estos rituales que tú utilizas para tener esta maravillosa piel. Y terminamos con una pregunta de Yus Patrizzi, que nos pregunta cuándo es el nuevo máster de medicina frecuencial, porque quiere aprender. He leído tu mensajito y vi que también me volviste a escribir, así que, Patrizzi, te lo voy a contestar. Siento que cuando me preguntas esto y si has llegado hasta aquí y me sigues, probablemente ya no estás buscando más información. Lo que estás buscando es entender la esencia humana de verdad. Y eso es verdaderamente lo que yo he querido conseguir con este nuevo programa, con el nuevo máster de medicina frecuencial. Es una estructura formativa para entender la salud desde otro nivel, no desde el síntoma, no desde un cuerpo fragmentado, sino desde cómo funcionamos realmente como un sistema unificado, incluyendo siempre y por supuesto la variable cuántica a esta fórmula integral de salud que todos hemos estudiado. Pero yo siempre le quiero añadir esta variable tan importante para mí, la variable energía. ¿Y qué vas a encontrar en este máster? Base científica en biofísica cuántica, comprensión profunda del cuerpo y de la bioenergía, integrar el paradigma vibracional, herramientas prácticas para aplicar este enfoque y algo muy importante, criterio. Porque hoy hay mucha información, pero muy poco conocimiento bien estructurado. Es un programa con aval universitario y lo hemos diseñado para profesionales de la salud que verdaderamente quieren formar del mayor cambio de paradigma de salud de la historia. Ahora mismo estamos preparando ya la nueva edición que iniciaremos en octubre y lo estamos haciendo con mucho cuidado, con mucho rigor, pero sobre todo siempre con mucho amor. Como sabéis que a mí me gusta hacer las cosas. Os dejaré toda la información en la descripción de este episodio y cualquier duda que tengáis, no dudéis en preguntarnos. Pues Laura, hasta aquí el episodio de hoy, que creo que hemos dado respuesta a muchas de las inquietudes, ¿no?, que tienen los espectadores sobre la cuántica, aunque nos han quedado varias preguntas en la recámara, pero retomaremos en los próximos episodios como este, ¿no? Muchas gracias y gracias a vosotros por vuestro interés, por vuestro cariño siempre. Esta familia cuántica y vibracional cada día es más grande. Ya somos casi 1 millón de personas. Yo estoy absolutamente abrumada. Me encanta leeros. Veis que sí que tenemos en cuenta todas vuestras dudas y preguntas. Y para mí es un placer poder contestaros y que podáis comprender y traer a vuestra casa, traer a vuestro discurso esta teoría cuántica, que a veces es un poco misteriosa y complicada, pero que siento que nos ha desvelado muchos misterios de nuestra existencia. Os aprecio muchísimo. Estoy feliz de acompañaros en este proyecto tan bonito. Seguimos en contacto y nos vemos en el próximo episodio.